Bien, Bien, bien. ya mis hermanos, Ya mis hermanos, vamos a aquí. mm, Ya. Bien, mis hermanos, habiendo ya llegado la hora, vamos a dar inicio al estudio bíblico, ¿cierto? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vamos a hacer orando al Señor. Padre de la gloria, en esta hora te bendecimos, agradecemos esta oportunidad de poder reunirnos, Padre amado, para meditar, reflexionar y escudriñar tu palabra, Señor, y podamos también recoger de ella lo que tú quieres hablarnos esta noche y también, mi Dios, lo que tú nos vas a enseñar para que también podamos compartir con otros, con nuestros hermanos, Señor, esta enseñanza el día domingo. Amado Padre, te rogamos que tu Espíritu Santo sea agencia para nosotros, Señor, para aquel que enseña como para aquel que escucha, Señor. Te rogamos, Padre, que en esta hora podamos someternos a toda tu soberanía, Señor, poder agachar nuestra cabeza, Señor, ante tu excelencia, sobre tu palabra, Señor. Te rogamos, Padre, que podamos aplicar en tu corazón todo lo que tú esta noche nos quieres decir. Bendice a tus hijos que han podido llegar y te solicitamos, Padre amado, que usted también permita que nuestros hermanos, tus hijos, también puedan conectarse esta noche. A pesar, mi Dios amado, de la inclemencia del tiempo, Señor, y rogamos, Padre, que la luz eléctrica esté en nuestras casas, Señor, favores que le imploramos, Padre, a través del nombre maravilloso de Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Amén y amén. Mis hermanos, bueno, esta noche les saludo en el amor de Cristo, esperando que todos se encuentren bien. La verdad que acá la energía, la luz sobre todo ha pestañeado un poco, así que estoy medio preocupado de que en algún momento esto se pueda cortar. Así que rogamos al Señor que podamos tener, ¿verdad? O sea, no tengamos intermitencias respecto al internet y tampoco a la luz eléctrica. Bueno, hoy día tenemos la palabra del Señor aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21. Mateo capítulo 21, del verso 1 al 5. Mateo capítulo 21, del verso 1 al 5. Y si lo hubiéramos encontrado, entonces le damos lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey, viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. El Señor nos bendiga esta noche a través de su palabra. Y bueno, mis hermanos, en relación a esta sección, bueno, el autor del libro, ¿cierto?, de Mateo, hace claramente una conexión con la enseñanza que revisamos hace 2 domingos atrás, cuando el Señor enseñaba cuál era, o en él mismo, ¿cierto?, enseñaba cuál era la mayor muestra de servicio, ¿ya?
la mayor muestra de servicio, porque no hay que olvidar que en el verso, el último verso de, el verso 28, ¿cierto? Dice, como el Hijo del Hombre, en el Mateo 20, 28, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos, ¿cierto? Entonces, vemos que el domingo pasado, ¿cierto? Nuestro hermano Rodemil, de una manera bien brillante, ¿cierto? El autor de manera deliberada, a través de este milagro, ¿cierto? De los ciegos que reciben la vista, enseña cuál es el servicio que el Señor Jesucristo da y cómo es la muestra de que aquel que es el mayor es capaz de servir a otros, ¿cierto? Y este servicio, Mateo lo muestra a través de este milagro, ¿verdad?, de sanidad de estos dos que estaban ciegos, ¿cierto? Y ahora, eh, por decirlo en un segundo ejemplo, Mateo entonces va a entrar ya de manera clara a lo que podríamos llamar la médula de todos los evangelios, que tiene que ver con la última semana del Señor Jesucristo. Si nosotros sacamos una especie de promedio, fíjese usted que a esta última semana del Señor, es decir, desde el momento en que Él emprende el viaje a Jerusalén, para lo que es la celebración de la Pascua, ¿cierto? Hasta el momento de su resurrección, es decir, estos 6 días y medio, 7 días, para que lo pongamos en un contexto cercano al nuestro. Mateo va a dedicar 8 capítulos a esta última semana. ¿Mm? 8 capítulos, es decir, 8 capítulos de 28, estamos hablando cerca de un 26%, 30% del libro de Mateo, el 30% lo dedica a esta última semana. Y claramente, si nosotros revisamos matemáticamente, yo aquí no vengo a hacer numerología, sino que solamente matemáticamente decir que, y esto lo anoté, Mateo más o menos entre un 28, un 30%, 8 capítulos de 28. Marcos, por ejemplo, va a utilizar 6 capítulos, ¿ya? 6 capítulos de 16 que tiene cierto libro de Marcos, que también está dentro del 38%. Lucas va a usar 6 capítulos de 27 que escribe, ¿cierto? También cercano a un 25%. Y Juan va a dedicar 9 capítulos, ¿cierto? 9 capítulos de los 21 que tiene, ¿cierto?, el Evangelio de Juan. Esto demuestra que es prácticamente el 40%, ¿verdad?, de su libro, lo dedica a esta última semana. Entonces uno claramente, y esto, por cierto, mis hermanos, es común que cuando hay una obra, mis hermanos, escrita, uno a los elementos más importantes de una obra le va a dar claramente una mayor cantidad de capítulos o de extensión. Y en el caso de los evangelios, ¿cierto? No va a ser la excepción, porque entendemos que el gran plan de Dios para la humanidad a través de la figura de nuestro Señor Jesucristo, entendemos que aquí, en esta última semana, está, eh, como lo dije, es la columna vertebral de lo que es el Evangelio. ¿Ya? Aquí está lo más importante, ¿ya? Lo que nos permite, mis hermanos, que hoy día, y fíjese que es lo que nos permite hoy día, a pesar de la virtualidad en la que estamos, de poder congregarnos en su nombre. ¿Mm? Entonces, no quería dejar pasar ese dato, mis hermanos, eh, para que también lo tengamos en cuenta de qué es lo que vamos a ir tratando, mis hermanos. Es algo bastante importante para lo que significa el Evangelio, para lo que predicamos, ¿cierto? Y para lo que pregonamos. Dicho esto, vamos a ir dando algún contexto
No nos olvidemos, mis hermanos, que esto es un estudio bíblico, no es una predicación, por tanto, es importante dar algunos datos de contexto de qué es lo que estamos hablando. Em, no nos podemos olvidar, hay un contexto, voy a decirlo así, hay un contexto religioso, hay un contexto político y podríamos decir que también hay un contexto judicial. ¿Cuál es el contexto cierto religioso? Eh, Estamos ante la celebración de la Pascua, ¿cierto? Celebración que como ya usted bien sabe, ¿verdad? Pero si no, lo podemos recordar, la Pascua celebra, ¿cierto? En el calendario judaico la liberación del pueblo de Israel, ¿verdad? Del yugo de la esclavitud de los egipcios, ¿cierto? Y se celebra como esta liberación a través de la intervención poderosa y divina de Dios Padre, ¿verdad? A través, ¿cierto?, de la obra que hizo a través de Moisés, ¿verdad? Recordar cómo el Señor los había sacado de la tierra de Egipto para hacerlos un pueblo libre, ¿verdad? Y para darles una tierra, ¿cierto?, la denominada tierra prometida, ¿verdad? Y por lo tanto, entendemos claramente que acá, en esta celebración, se recuerda a Moisés como libertador y por lo tanto, Jesús en esa misma línea se va a mostrar también como una figura ya de Moisés, pero claramente si entendemos que Moisés es el gran libertador en la figura y en la persona del Señor Jesucristo, Él va a ser un mejor y un mayor libertador porque Él viene a liberarlos del pecado. ¿Ah? Moisés lo libera del yugo, ¿cierto?, de los egipcios, pero el Señor los viene a liberar de un yugo peor, de un yugo más destructivo, ¿cierto? Y de un yugo más esclavizante, como es el del pecado, ¿verdad? Dentro de lo que es el contexto de mis hermanos religiosos, hay que señalar eh, que era costumbre, mis hermanos, que para todo varón judío, ¿ya? Para todo varón judío que está en cualquier ciudad o aldea que esté a 35 kilómetros aproximadamente, ¿m? A 35 kilómetros en un radio, ¿cierto? En un radio alrededor de Jerusalén, estaba obligado a viajar, Voy a escuchar a mi em, padre. estaba obligado a viajar a Jerusalén y principalmente, ¿cierto?, al templo, ¿verdad? Al templo de Jerusalén. Según los datos, mis hermanos, según los datos históricos, hay un historiador que gracias a su obra nos permite y nos da a conocer datos históricos que nos permiten una mayor comprensión, ¿cierto?, de el contexto histórico. Hay un historiador que es un historiador judeo-romano que se llama Flavio Josefo. Dice que en Jerusalén en esta época habitan aproximadamente 250.000 personas, ¿ya? 250.000 personas. Es una gran ciudad, por cierto. Pero en este periodo de la Pascua, como le decía, de un radio de 35 kilómetros a la redonda de Jerusalén, la ciudad en esta semana, en este periodo de la Pascua, de 250.000 habitantes, pasa a 3 millones de personas. 3 millones de personas van a estar rodeando la ciudad de Jerusalén. Entonces, por tanto, mis hermanos, este es un escenario perfecto, ¿ya? Claramente para entregar el más grande mensaje, para dar a conocer la más grande obra de servicio, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo. O sea, de 250.000 a 3 millones de personas. ¿M? Ese es el contexto religioso. Por tanto, la ciudad, mis hermanos, está atestada de gente
Mucha gente necesita, ¿verdad? Eh, pernoctar, necesita estar en la ciudad, por tanto, muchos de los parientes van a tener que recibir a otros parientes, ¿verdad? Las casas llenas. ¿M? Ese es el contexto. Y si podemos decir, ¿verdad? El contexto político, eh, claramente es cierto, Jerusalén, ¿verdad? El reino de Judá está bajo el mando, ¿cierto?, del Imperio Romano. Los judíos y romanos, ¿verdad? Digamos, políticamente tenían una buena relación, pero ustedes saben que los grupos y las sectas, ¿cierto?, religiosas más extremistas, ya como a las que probablemente en su momento perteneció Pedro, ¿cierto?, los celotes, ¿verdad?, que también era miembro de Barrabás, buscaban, ¿verdad?, la destrucción, ¿cierto?, y el fin de este yugo y este imperio romano, y por lo tanto en muchas partes del pueblo se esperaba la llegada de un Mesías, pero de un Mesías con una perspectiva muy distinta, porque era un Mesías político, un Mesías militar, que lo que intenta y lo que busca es derrocar políticamente un imperio. Lo que busca es instaurar un nuevo gobierno de la mano, ¿cierto?, de una mano militarizada, ¿verdad? A la usanza, ¿cierto?, en el corazón de los israelitas como la del rey David. Y, y otro contexto, mis hermanos, que es un contexto judicial, tiene que ver con los miembros del Sanedrín, que desde un momento, ¿cierto? Ya nosotros sabemos a lo largo de estos ya 20 capítulos que hemos trabajado durante este último periodo, sabemos, mis hermanos, que hay una conspiración, o sea, desde mucho rato, ¿cierto? Desde mucho rato se está conspirando en la manera de matar a Jesús, ¿ya? Esto el Señor ya lo había desnudado, esto ya estaba claro, o sea, ellos, y no olviden que el Señor, y que esto lo revisamos, ¿verdad? Cuando en el capítulo 20 el Señor anuncia su muerte, o sea, el Señor ya les declara, yo voy a ir a Jerusalén, yo voy a ir a morir, voy a ser entregado, ¿cierto? Él lo dice en manos de los gentiles, ¿verdad? Em, por lo tanto, ¿cuál es el contexto judicial? El Señor entiende y sabe que apenas ponga un pie por la puerta de Jerusalén, va a ser arrestado, ¿cierto? Y va a ser, ¿verdad?, juzgado, ¿cierto? Porque este plan ya estaba en obra hace mucho rato. Por tanto, el Señor iba a ser entonces tomado, el Señor iba a ser arrestado. Por tanto, este es el contexto en el que el Señor se va a mover a partir de ahora en adelante. Y, y es entonces que el Señor ahora de una manera muy distinta, eh, a diferencia de muchas ocasiones y sobre todo de los milagros, cuando en muchas ocasiones, ¿cierto?, el Señor provocaba algarabía y provocaba que mucha gente, ¿cierto?, como lo que sucedió ahí en Jericó, justamente cuando sana a estos dos ciegos, el Señor en muchas ocasiones procuró pasar desapercibido. En muchas ocasiones el Señor, cuando eran personas sanadas, liberadas, ¿cierto? Prodigios y milagros, el Señor en muchas ocasiones dijo, esto no se lo digan a nadie. ¿Mm? El Señor trataba de pasar muy desapercibido en muchos lugares, justamente para no adelantar los tiempos. ¿Ah? Él entendía que el poder que habitaba en él, ¿cierto? El poder de Dios a través del Espíritu Santo que había sido descendido, ¿cierto? Para ser reconocido como el Mesías, el enviado de Dios. Él entendía que en muchas ocasiones él no podía hacer brillar su mecenazgo, ¿cierto? Él no podía hacer lucir quién era realmente entre los hombres para no adelantar los tiempos, sino que para que esto se ajustara a este momento.
todo lo que el Señor hace en estos 20 capítulos es para llegar a este momento, lo que podríamos decir en términos futbolísticos, a los últimos 15 minutos del partido, como lo diríamos desde la hípica, cuando se entra en tierra derecha. O sea, todo lo que el Señor hizo es para llegar a este tan esperado momento. Ahora sí, ¿cierto? Él tenía que mostrar todo su meseniazgo, ¿cierto? Él tenía que ahora mostrarse efectivamente, yo soy el Mesías, yo soy el rey que ustedes están esperando. ¿Mm? Aquí ya el Señor ya no se oculta, ¿ah? El Señor ya no pasa desapercibido, sino que, ¿por qué? Porque este es el momento para el cual el Señor se ha preparado y para que todo esto entonces calzara. ¿Mm? Hasta aquí vamos bien, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Dice entonces, cuando se acercaron a Jerusalén, no hay que olvidar que hay alrededor de la gran ciudad, Jerusalén, no olvidar esto, ¿qué es lo que diferencia una aldea de una ciudad? Que la ciudad siempre está amurallada, las aldeas no. Y cerca de Jerusalén hay una aldea que es muy conocida por nosotros, que es Betania, ¿verdad? Que recuerde que el Señor en muchas ocasiones iba a dormir, iba a pernoctar en Betania, donde sus amigos, ¿cierto? ¿Cómo se llamaban los amigos del Señor? ¿Cómo se llamaban los amigos del Señor que tenía en Betania? Marta, María y Lázaro, ¿cierto? Ya, pero cerca de esta aldea había otra que es la que nombra aquí, que es Betfagé. Poco nombrado en la Biblia, ya, pero sí es nombrada, y como un dato bíblico de información, bueno, usted sabe que las palabras o el prefijo bet, ¿ya? Bet, quiere decir casa, ¿cierto? En el caso de Betania, la palabra significa la casa de los dátiles. Los dátiles son el fruto de la palmera que crece en el cercano oriente, que es este territorio. Y la palabra Betfagé significa la casa de los higos verdes. O el higo, que es el fruto, ¿verdad?, de la higuera, que es tan popular, ¿cierto?, y es tan natural de este territorio. Y ahí entonces se cumple, y aquí vamos viendo esto que es muy importante, porque no hay que olvidar eh, cuál es el propósito del mensaje del libro de Mateo. Mateo, no hay que olvidar, Mateo le está hablando al mundo judaico. ¿Mm? Mateo le escribe a los judíos. Recuerde que este evangelio se va a escribir mucho tiempo después que el Señor Jesucristo estuvo y que fue escrito durante el primer siglo de nuestra era, ya mucho tiempo después de que el Señor ya se había ido. Entonces, Mateo le está escribiendo a los judíos, ¿ya? A los judíos. Y Mateo, para poder hacerle entender a un judío, tiene que hacerlo a través de lo que conocemos, ¿cierto?, como la Torá y el Tanaj. Recuerden que la Torá son los 5 libros, nosotros lo que entendemos como el Pentateuco, ¿cierto? Y el Tanaj, que es el Pentateuco más los profetas, ¿ya? Entonces, Mateo ocupa el Tanaj para hacerles ver que todo lo que está escrito en el Tanaj es lo que el Señor hace. Todo lo que está escrito en el Tanaj se cumple en la persona del Señor Jesucristo. Y el libro de Zacarías, si usted me acompaña, el profeta Zacarías ya lo había dicho, había hablado de esta ciudad. Zacarías 14:4, recuerde que Zacarías está antes de Malaquías. Zacarías 14:4 dice lo siguiente. Dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos,
que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, ¿cierto? Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, enfrente de Jerusalén. Este es el territorio, ¿verdad?, al cual Mateo, por esa razón, coloca este dato geográfico, ¿cierto? Cuando, si vamos a la lectura, dice, cuando se acercan a Jerusalén, vinieron a Betfagé al monte de los olivos, ¿ya? Entonces ahí el Tanaj, Zacarías, ¿eh? Entonces le muestra al mundo judaico, oye, el Señor Jesucristo está aquí, Él es el enviado, fíjese, y le muestra, entonces va citando, ¿verdad? Colocando estos datos deliberadamente, por cierto, para hacerle entender a los judíos que Jesús es el Mesías prometido, es el enviado de Dios, es el Hijo de Dios, ¿ya? Y es así entonces que posteriormente va a dar algunos datos. Dice que envía a dos discípulos, ¿ya? Importante, mis hermanos, aquí algo que no quiero dejar pasar. Dice Jesús envía a dos discípulos. Mis hermanos, es importante entender que según la tradición, porque no lo dice, la tradición dice que los dos discípulos serían Juan y Pedro, ¿ya? Pero más allá si son y corresponden ellos o no, nosotros podemos ponernos en el lugar de que nuestro Señor nos envíe para una tarea. Nosotros como sus hijos, ¿ya? Y como sus testigos, porque nosotros, mis hermanos, usted y yo, somos los verdaderos testigos de Jehová. Nosotros, porque no se confunda con la secta, ¿no? Nosotros somos los verdaderos testigos. Y por tanto, eh, es importante que cada uno de nosotros esté dispuesto al llamado del Señor para efectuar alguna tarea, digamos, ya sea una tarea al por mayor o una tarea pormenorizada. Pero es importante que al llamado del Señor Jesucristo, ¿cierto? Nosotros podamos ir, ¿ya? Y podamos ir contentos. ¿M? Nosotros cumplimos, mis hermanos, esta tarea, ¿verdad? Volviendo a la línea del servicio, ¿cierto? Dentro del reino, es importante que nosotros podamos ser enviados y que el Señor pueda contar con nosotros al ser enviados para una tarea en específico dentro de lo que es el plan del reino. Llega así, entonces les dice, vayan a la aldea que está enfrente, ¿cierto? Es decir, a Betfagé, ¿verdad? Y ahí entonces el Señor les da una serie de datos y les dice que ustedes ahí van a ir a esta ciudad y van a hallar a una asna atada y al lado a un pollino con ella. ¿Mm? Eh, el pollino, mis hermanos, que lo que entendemos ya dentro de la familia, el asno, ¿cierto? La mula, el burrito, ¿ya? Que es un animal de carga, em, es muy común, es muy común en la tierra de Israel. Y aquí, mis hermanos, empieza entonces de forma deliberada cómo el Señor se muestra como el Mesías, la llegada de un rey. No, lo más tradicional era que las grandes autoridades, cuando llegaban a las ciudades, llegaban sentados en un caballo. Esto no es nada nuevo, esto usted lo sabe, esto usted lo ha escuchado. Em, en caballo. Pero el caballo no era muy común, no era muy común en Israel. Y en el tiempo de los jueces cuando tomaban el gobierno, porque recuerden que en Israel está el periodo de los jueces, ¿cierto? Em, Vemos que los jueces llegan a Jerusalén montados en pollino. Mire, si usted me acompaña, aquí en el libro de los jueces, capítulo 10,
Recuerda que están el gobierno de los jueces, el gobierno de los profetas y el gobierno después de los reyes, ¿verdad? En el periodo de los jueces, ahí en Jueces capítulo 10 verso 4 dice lo siguiente. Jueces 10 verso 4. Aquí está hablando del periodo de Tolá y Gahir, ¿cierto? Dice, tras el verso 3, tras él se levantó Jair Galaadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Y dice, este tuvo 30 hijos, gloria al Señor, 30 hijos, que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llaman las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galad. ¿Ah? Sentadas en un asno, ¿eh? Y el pollino, mis hermanos, es la forma de entender que es la cría del asna, ¿ya? Es el potro del asna, ¿ya? Por tanto, no era, no, 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 es algo común que para los judíos, las personas de autoridad, los gobernantes, en este caso los jueces que gobiernan en este periodo el reino de Israel, el Señor entonces se da cuenta, usted ahí como Mateo vuelve al Tanaj, vuelve entonces, oye, Jesús es el Mesías, Jesús es entre nosotros el que estamos esperando. Y aquí también el mismo libro, Jueces, capítulo 12, en el verso 14, eh, haciendo cierto vista de lo que fue el gobierno de Ibzán, Elón y Abdón, dice, eh, en el periodo de Abdón, dice, este tuvo 40 hijos, o sea, este tenía más que el otro, 40 hijos, y tiene más nietos que el pastor, dice, 30 nietos, ¿m? 40 hijos y 30 nietos, que cabalgaban sobre 70 años, y juzgó a Israel 8 años. ¿Ah? Entonces, no era común, ¿verdad? Que para los judíos, más que el caballo, porque el caballo era poco conocido para el territorio, porque el caballo fue traído, ¿cierto?, posteriormente con los dominios de los imperios, sobre todo con el romano. El caballo se convierte en un animal de élite que solamente es utilizado por los grandes militares y por los grandes reyes. Pero para el pueblo judío, ¿cierto? El pollino, que es el animal territorial de esta zona, es donde entraban, ¿cierto? Y cabalgaban las autoridades, en este caso los jueces. Entonces, vea usted cómo Mateo va haciendo calzar y claramente cómo el Señor también va haciendo calzar deliberadamente estas cosas para hacerse ahora, y vuelvo a lo que señalé al principio, ahora el Señor ya no se encubre, el Señor ya no pasa desapercibido, el Señor se está mostrando tal cual es. Yo soy el Rey. ¿Ah? El Rey de Salem, ¿se acuerda? El Rey de Salem, yo soy el Rey de paz. ¿Mm? Vengo montado en un pollino. Entonces, claramente nosotros tenemos que entender, y cuando digo deliberadamente, porque esta es una crítica que los judíos hasta el día de hoy hacen del Señor, porque recuerden que el mundo judío no mesiánico, em, que plantea que Jesús de forma inteligente, pero de forma deliberada desde el punto de vista negativo. Ellos dicen, Jesús conocía muy bien el Tanaj, y él deliberadamente, es decir, como algo que está actuado, planificado como para hacerse entender como el Mesías, porque ellos dicen que Jesús no es el Mesías. Entonces ellos lo que critican es, Jesús lo hace de forma deliberada, pero desde una intención, desde el engaño, o sea, desde una intención que no es santificada. Pero el Señor lo hace de una manera deliberada porque entiende el tiempo de Dios, porque entiende quién es. Él tiene toda la claridad, él tiene eh,
todo el conocimiento de su Padre a través del Espíritu Santo, ¿quién es? Él tiene conciencia de quién es. Y cuando digo que es de forma deliberada, es porque Él está actuando bajo, Él dijo, no nos olvidemos, si mi Padre trabaja, yo también trabajo, ¿cierto? Eh, ¿Tú con qué autoridad haces estas cosas? ¿Cierto? Con la autoridad del Padre que me envió. Todo lo que digo, todo lo que digo, todo lo que hago, me ha sido dado por el Padre. Todo lo que he hecho me ha sido entregado por el Padre y lo hago por el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿cierto? Entonces, cuando digo deliberadamente es porque se está en ejecución en esta última semana, 8 capítulos de Mateo, está en ejecución el propósito de Dios, el gran plan de Dios para la humanidad en esta santísima semana. Entonces, deliberadamente, porque nada, nada en el Señor es por si acaso. Mi hermano, para que le quede claro, su vida, no está en el azar. De- re- re- Recuerde, ¿cierto? Que está escrito, ¿cierto? Que dice que los hijos de Dios no han nacido por voluntad humana. ¿Ah? Entonces, usted y yo no estamos por azar. Lo que Dios nos ha entregado en su poderoso y santo propósito, no hay nada en el reino de Dios, no hay nada que se dé por el azar. Todo tiene un propósito, todo está eh, rigurosamente planificado. ¿Mm? ¿Y qué es lo que entonces el Señor está mostrando? Yo soy el rey, pero yo soy un rey distinto. ¿Ah? De aquí nuevamente el Señor Jesucristo, y por cierto Mateo que lo está graficando, es mostrar las diferencias que hay entre el reino de este mundo, ¿cierto? El reino de este mundo, como el Señor lo enseñó, que los que son mayores en el reino de este mundo se sientan a la derecha y a la izquierda, ¿verdad? Y los reyes y príncipes de este mundo se sientan sobre los otros para que los obedezcan. Más en este reino, ¿cierto? Los que son de realeza y de gran autoridad entran montados en un caballo, ¿cierto? Con lujos, con joyas, con poder, pero yo soy un rey, pero yo soy un rey distinto. Yo soy el rey de Salem, yo soy el rey de paz. ¿Ah? Entonces, el Señor no deja nada al azar porque está todo dicho, ¿cierto? Está todo clarificado, ¿no? Y nosotros no podemos olvidar que el Señor que el Señor ya lo había dicho. ¿Ah? El Señor actúa en base a lo que está en el Tanaj, es decir, en el Antiguo Testamento, lo que dijeron los profetas. Ahí está basado todo el actuar del Señor. ¿Mm? Y el Señor lo dijo, miren, si nos recordamos aquí en Lucas, capítulo 4, Lucas 4, verso 16. ¿Mm? Lucas 4, verso 16. Recuerden cuando el Señor va a Nazaret, ¿cierto? Y entra ahí a la sinagoga, ¿verdad? Donde él se había criado. Dice así, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. O sea, no hay nada al azar, ¿cierto? Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzando a decirles,
les dijo, ¿cierto? Hoy se ha cumplido esta palabra, esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido. Entonces, todo lo que el Señor hizo está escrituralmente dicho, está escrituralmente establecido. No hay nada que el Señor no haya hecho que esté puesto en la voz de los profetas. Porque el Espíritu, y el apóstol Pedro dice, el Espíritu de Cristo estaba en los profetas. Por tanto, cada uno aportó al camino del Señor para este momento crucial, la entrada a Jerusalén. ¿Ah? Entonces, eh, dicho esto, eh, el, a diferencia, y aquí también importante decirlo y señalar que tanto en la lectura de Marcos, ya porque este pasaje lo encontramos también en Marcos 11 y en Lucas, em, ahí quizás la diferencia aparente, ¿cierto? Es que Mateo es el único que habla de el asna y el pollino como dos animales. ¿M? Y Marcos y Lucas hablan directamente del pollino o hablan directamente del asno. No hacen mención a aquello y aquí, mis hermanos, no hay ninguna contradicción porque si entendemos que el pollino, que es un burro mucho más pequeño o el asno de este territorio mucho más pequeño, simplemente, mis hermanos, da cuenta de que este animal, que es un potro, ¿cierto? Que es la cría, está al lado de la hembra, de su madre, ¿no? No hay nada distinto en lo que está planteando Mateo aquí. Más allá, entendemos que el Señor se sienta en la cría que es el macho. ¿M? Y lo otro que nos aporta, tanto lo que nos señala Marcos, ¿cierto? Y lo que nos señala Lucas, es que este pollino, este asno, esta cría de asna, nunca había sido montada por nadie. Nunca había sido montado por nadie. Otro dato que nos da, a diferencia de Mateo, y andaba con los pies colgando. Y lo otro, haciendo memoria de que este día, Domingo de Ramos, que la Iglesia Católica lo celebra, justamente porque el Señor comienza este día domingo lo que será su última semana, ¿va? Y comienza con esto, hermano, que enfureció tanto a los fariseos, porque los fariseos conocían la Escritura y se dieron cuenta que aquí hay dos mensajes. El mensaje cuando uno usa la palabra, la expresión hablada para, para comunicarse, pero aquí hay un mensaje de imagen. Los fariseos entendían claramente el mensaje que el Señor estaba dando, lo entendían, pero en vez de gozarse, se enfurecieron y la idea de matar a Jesús ya la tenían de antes, pero aquí como que les dio mayor fuerza el celo que tenía. Y la gente del pueblo, indudablemente, también que la gente no ignorante en cuanto a las cosas de Dios, también entendió el mensaje, el mensaje de imagen, de contenido que Dios, cuando lo vieron el Señor, y ellos dijeron, Osana el que viene en el nombre del Señor. O sea, ahí hubo una entrada triunfal en este día domingo, hermano, que provocó dos cosas: la envidia y ya la decisión absoluta de matar al maestro, y la otra de que el Señor aprovechó, tal como lo decía José Germán, esta semana para dar importantes mensajes y enseñanzas, porque el Señor también estaba dentro de su facultad de entender que también era su último tiempo junto con los discípulos. Él quiso dejar entre sus mensajes y la imagen, el recuerdo de sus discípulos y de la gente que le seguía. Ahí hay era la semana final, la final de la despedida de Cristo de la tierra.
Así que, hijo, te mira tú, pide la bendición. Bueno, hermano, aprovecho de saludarlos a todos, darles las gracias por estar en este importante estudio bíblico. Hasta Matías estaba en la reunión, mi hermana Elizabeth, la hermana Carol Tello, mi hermana Tamara, hermano Humberto, la hermana Miriam, que lo está escuchando. Bueno, Dios les bendiga a todos, hermanos, que Dios los ayude, Dios los acompañe en este día. Oremos al Señor, hermano, para que nada malo acontezca durante esta noche y no tengamos damnificados ni cosas que lamentar. Estemos en oración, los invito para que me acompañen a orar también. Que Dios les ayude, Señor les guarde. Oren también por mi estado de salud, que pueda ir mejorando cada día. Así que de parte, Dios los bendiga. Hijo, termine usted, Germán. Ya. Bueno, como les decía, bueno, vamos a dejar esto hasta aquí, ya, para continuar el día domingo. Solo como para terminar, algo para que no se me quede en el tintero, y no quedarme con esta parte, ¿ya? Que probablemente lo hemos escuchado varias veces, ¿ah? Que tiene que ver con... Espérenme, algo sucede. Que alguien tiene el micrófono prendido y se hace una especie de eco. ¿Mm? Ya. Bueno, que tiene que ver con el tema del pollino, ¿no? Con este burrito que nuestro pastor hacía mención, y efectivamente me acordé que nuestro obispo, cuando hizo el viaje a Israel, lo había dicho. Em, pero también, mis hermanos, como les decía, fíjense el detalle que nos da Marcos y que nos da Lucas, que tiene que ver con la humildad del Señor. Fíjese que si usted después lo lee ahí, Marcos 11, ¿cierto? Y en Lucas, cuando el Señor los manda, ¿cierto? Efectivamente, el dueño de estos animales pregunta efectivamente por qué se los llevan, ¿ya? Y fíjese que el Señor no tenía nada, porque generalmente cuando uno monta un animal, el lomo del animal, ¿cierto? Es bastante duro. Y fíjese que el Señor ni siquiera tenía una montura. ¿Mm? No tenía una montura, ¿ah? Que era algo, mis hermanos, muy diferente. Insisto en este punto para poder cerrar la idea, en esta diferencia del reino, ¿ah? La diferencia del reino. Los reyes, ¿cierto? Y las personas importantes no solamente llegan en caballo, sino que tienen una montura, ¿ah? Y una ropa, por decirlo, ¿ah? Eh, especial. Y fíjese que Marcos dice que el Señor no tiene montura, y dice que coloca las ropas sobre el animal para que el Señor se pueda sentar. O sea, dice, y lo dice literal ahí en Marcos 11, ¿cierto? Dice, Marcos 11, en el verso 2 dice: y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre lo ha montado, ningún hombre ha montado. Y posteriormente dice: si mi tía Elizabeth, si me escucha, si puede apagar su micrófono porque se hace una especie de ruido, por favor, tía Eli, si me ayuda apagando el micrófono. Dice en el verso 7, dice: y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. O sea, el Señor ni siquiera tenía una montura. Y nos recordamos, ¿verdad? Cuando un otro rabino, ¿cierto? Otro sacerdote, ¿cierto? Miembro, va al Señor y le dice: quiero seguirte. Y cuando el Señor le dice, oye, le dice: el Hijo del Hombre no tiene, dice, no tiene dónde reposar su cabeza.
Entonces, el Señor no tenía almohada, no tenía montura, no tenía absolutamente nada. No tenía nada. Entonces, muestra nuevamente por una parte, yo soy un rey, soy el rey de paz, soy un rey distinto, ¿cierto? Muestra de que la grandeza de la divinidad del Señor no está en la apariencia, no está en su ropa, no está en la montura que lleva, no está en el animal que está montando, sino en lo que iba a hacer por cada uno de nosotros. ¿Ah? La grandeza del Señor estaba en el servicio, es lo que, no, lo que dijimos anteriormente. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y entregar en rescate la vida por muchos. O sea, ahí está la grandeza de la divinidad de Cristo. ¿Ah? No en su ropa, no en lo que, de hecho, no tiene almohada, no tiene un lugar donde reposar, no tiene una casa, no tiene un hogar, no tiene grandes lujos, no tiene nada, ni siquiera una montura para montar un pollino. De hecho, pide prestado porque ni siquiera es de él. ¿Ah? Ese es el Señor. ¿Ah? Y por tanto, y algo que siempre hemos escuchado, y ahora sí con esto termino, ¿ya? Ahora sí con esto termino. Probablemente muchas veces hemos escuchado, ¿cierto? Que también nosotros podríamos aprender harto de este animalito, ¿m? Porque algo que uno sabe de lo que hemos escuchado sobre el campo, que los animales que nunca han sido montados, los animales de los cuales no están acostumbrados a llevar carga, son difíciles de domar, son indomables. ¿M? Un animal, cierto, más viejo ya sabe, ¿verdad? Que cuando uno se monta, ¿verdad? Prácticamente el animal se echa solito. Eh, y acá también tiene que ver con el gobierno. ¿M? Y nosotros podríamos perfectamente reflejarnos, ¿ya? En lo que representa este animal. ¿M? Y fíjese que no es primera vez que probablemente Dios tome a un burro, sino acordémonos del profeta Balaam y lo que pasó, usted sabe, ¿cierto?, en esa historia. Aquí, fíjese cómo el Señor también nos habla a través de esta figura de un animal, que animal es feo además, porque el caballo por último es bonito. ¿Ah? Un animal feo, en realidad que no tiene, no hay una apariencia física, sino que más bien es un animal de carga, una cuestión petiza, chica, no, pero que es muy corrioso, que tiene mucho para cargar grande peso. Es el hecho de que nosotros, mis hermanos, tenemos que dejar doblegarnos por el Señor. ¿Mm? Vamos, mis hermanos, dejando toda grandeza personal, vamos dejando de lado todo orgullo, mis hermanos, de lo que hayamos podido hacer. Mis hermanos, desvistámonos de lo que creemos ser, ¿ah? De lo que creamos que, porque muchas veces actuamos como aquellos que se quieren sentar a la izquierda y a la derecha. ¿Ah? No, mis hermanos, desvistámonos de todo lo que creamos que somos. ¿Ah? Despojémonos de todo aquello que nos haga sentir superior a los demás, ya sea de dónde venimos, quiénes son nuestros padres, quiénes son nuestros abuelos, más allá de lo que hemos logrado, no logrado, de lo que hemos hecho en la iglesia. Despojémonos de todo eso. Despojémonos de todo eso. ¿Ah? Sino que más bien veamos el reflejo de este animalito que permitió que el Señor se sentara sobre él y que el Señor, ¿cierto?, sobre sus hombros, lo llevó donde él quería llegar. Y por tanto, mis hermanos, cuando nosotros nos dejamos eh, doblegar, cuando nos dejamos moldear, cuando nos dejamos domar por el Señor, podemos llevar el plan de Dios, podemos llevar el reino de Dios donde Él lo quiere llevar. Y así como a la usanza del Chavo, del Chapulín, ¿cierto? Esto va a seguir el próximo domingo a esta misma hora en el mismo canal. Y vamos a entregar entonces la segunda parte de esta enseñanza, así que lo vamos a dejar hasta aquí también para cumplir con el horario y que también cada uno de ustedes pueda ir, mis hermanos, ya que el Espíritu Santo que está en medio de nosotros pueda ir tocando nuestras vidas, ¿cierto? Y nos pueda ir entregando, ¿verdad? Desde ya lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Y vamos a orar, dando gracias, ¿cierto? Por todo. Padre, en esta hora te bendecimos y te adoramos. Señor, gracias por este momento de poder escudriñar tu palabra, Señor,
de ir viendo, Señor, cómo se sirve en el reino. Señor, haciéndonos muestra, Padre amado, de que tú eres el Rey de Salem, que eres el Rey de paz, Señor, y mostrándonos, Padre amado, la fortaleza del reino, de este reino, que no está en el poder político, que no está en el poder por la fuerza, sino que está en la grandeza de la humildad, del servicio y de la preocupación por otros. Padre, gracias, gracias, porque esta fue una semana crucial, no solamente para usted, sino que para toda la humanidad. Gracias, Padre, te damos. Permítenos, Señor, dimensionar y conocer y entender lo crucial que fue para ti esta semana. Señor, permítenos a nosotros entender, reflexionar, dimensionar, Señor, acercarnos, aunque sea, Señor, de una manera quizás lejana, pero con mucha fe y entendimiento, Señor, lo importante de lo que vamos a ver a partir de ahora. Ilumínanos, Señor, con la luz bendita de tu Espíritu Santo, Señor. Em, Saca de nosotros todo orgullo, saca de nosotros, Señor, toda historia, todo logro personal, Señor, saca de nosotros todo cargo, saca de nosotros, Señor, todo aquello que nos haga sentir que estamos a la derecha o a la izquierda. Señor, permítenos ser verdaderos siervos de tu reino. Padre, lo proclamamos, lo deseamos, Señor. Y Padre, te imploro que tu palabra haga vida en nuestros corazones. Padre, gracias, gracias, gracias. Favores que le imploramos en el nombre poderoso de Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Y su iglesia dice amén y amén. Que estén muy bien. Igualmente, buenas noches. Buenas noches, hermano. Dios la bendiga. Bendiciones. Descansen. Gracias. Me gozaba con este estudio. Gloria al Hermana Señor. Miriam. Dios la bendiga. Alabamos al Señor. Matías, bendiciones. Elizabeth, mi hermana Odisa. A todos. Miriam. Y Carito Tello. Que Chao, gracias. Buenas noches. Chao, hermosa.